Estás escuchando el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramú. FM 89.3. Viernes y estamos de vuelta en el Gomerazo a tu memoria con Juan Claramú para el Popurrí, para esta columna de todas las semanas. ¿Cómo andás, Juan? Buen día. a la distancia a Macu, la compañera que en estos momentos está por otros lares, y bueno, a todos los oyentes de la radio Surimanta que nos escuchan todos los viernes, esta sección, ¿no?, de la radio donde tocamos algunos temas nacionales y bueno, agradeciendo la oportunidad para poder hacerlo. Ese fin sin adiós en la saga de tu corazón. Bueno, bien, con frío, ¿no? Estas últimas semanas y también con muchas noticias. Pero mucho frío, mucho frío. Se vino la ola polar que estaba anunciada y bueno, estamos en la época también, ¿no? En la época de frío y bueno, tratar de ir pasándola lo mejor posible a pesar de estos aumentos, ¿no?, que hubo también en lo que es las tarifas eléctricas, la tarifa del gas y bueno, rebuscándolas como podemos, con leña, bueno, tratando de utilizar los aparatos eléctricos lo menos posible y bueno, nosotros acá todavía tenemos esa la posibilidad de la leña, claro. Pero en el conurbano, en otros lugares, estaba viendo... Julio, que en lugares de la costa como Santa Teresita, Mar del Tuyú, gente que estaba pagando 60.000 pesos de luz, le ha venido 600.000 pesos de luz. Hablaba un jubilado, un matrimonio de jubilados, que le vino 1,5 millones de luz. Mirá, muchísimo, una familia, porque si bien eso de luz, después viene también la cuenta del gas, uno tiene que decir... No, y comer. Sin comer todos los días, como el hombre decía, cobramos la mínima, mi mujer y yo somos jubilados, los dos cobramos la mínima. ¿Cómo hacen? Y qué pena, che. Encima se está discutiendo ahora, se sigue discutiendo el régimen de zona fría también. Los gobernadores del norte quieren discutir el régimen de zona cálida para el verano, para que se pueda utilizar el aire acondicionado, que no es un lujo en estos lugares, es una necesidad. Lo mismo me imagino que en la zona de la costa también el gas tendría que ser una zona protegida o subsidiada porque si no sería imposible poder pagar y lo más lindo que la gente va, reclama, pero claro, los que están en las oficinas son todos empleados. Claro, ¿quién le vas a reclamar? Que ellos dicen, nosotros obedecemos órdenes y bueno, esto es un poco lo que está pasando y lo que se va a reflejar en estos meses, ¿no?, cuando lleguen las tarifas tanto de luz como de gas en los distintos domicilios que, bueno, van a estar bastante saladitas y la gente ya hablaba de cortar los servicios, ¿no? Bueno, mira todo lo que se comienza a hablar a partir de, bueno, el comentario del clima nada más, porque todo tiene que ver con todo y todo está afectado por la coyuntura. Che, ¿te parece? Vamos al zapping de noticias de las semanas y arrancamos con todo en esta columna. Dale. Milei primero te funde, después te endeuda y ahora te quiere mandar a la calle. Se aprobó en el Senado la media sanción para el desalojo express. Solo en 10 días, con una intimación, te pueden desalojar antes de la sentencia. La gente que no puede pagar el alquiler va a estar en la calle. Ahora se va a aprobar en diputados. Tenemos que ir para que esto se modifique porque es el tiempo más corto del mundo en desalojos para la gente que no pueda pagar el alquiler. Que muchos territorios son habitados y utilizados ancestralmente por comunidades originarias, por familias campesinas que no tienen títulos formales de propiedad. En el año 2024 se deroga la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena y esa derogación implicó que, entre otras cosas, no se terminara el relevamiento territorial que estaba previsto sobre más de la mitad de las comunidades. Y ahí te lo relaciono con otra cosa, perdóname, y con otra parte de la ley que tiene que ver con desalojos. Exacto, por supuesto que al habilitar los desalojos express, lo que vamos a hacer es profundizar la vulnerabilidad que tienen las comunidades originarias frente a la posibilidad de ser desplazadas o ser desalojadas. ¿Esto afecta la seguridad nacional, esta ley?
afecta a la defensa nacional, afecta a la integridad territorial del país. Es un desastre. Es curioso porque que la frontera es un colador es una frase que ellos vienen sosteniendo hace varios años. Después, y con esto lo profundizan. No, con este ya no es más colador, este ya es un tubo directamente. O sea, se terminó el colador acá. ¿Verdad? Entonces, a partir de acá yo te digo, esto es más para la generación de ustedes, se están quedando sin territorio. Sin territorio no hay país. Así de simple, ¿eh? Y la ley de expropiación, esta la le hacen en ley de bobos. O sea, el Estado no puede recuperar más ningún bien. Con la tristeza en el alma desalojaron a toda esta comunidad anciana, llorando por el desalojo de su casa. La sacaron arrastrando. Muchas mujeres ancianas fueron llevadas porque largaron los lacrimógenos y todavía siguen tirando balas de estruendo para capturar a los jóvenes que solo quisieron resguardar sus hogares nada más. Infantería, policía, largaron gases lacrimógenos, cortaron todas las calles para que nadie pueda venir a apoyar a la familia. Llamaron a todos y avanzaron contra la comunidad de Santa Rosa. 10 de agosto 2026, Jujuy, provincia de Jujuy en Argentina. Seguimos sufriendo desalojo. Es la primera vez que estoy participando de esto y la impotencia me invade, la tristeza me invade, la desesperación de ver. No, me quedo sin palabras. Niños y adolescentes sin hogar. Cuando cada uno de nosotros carga combustibles en una estación de servicio, parte de lo que está pagando en esa factura va a un fondo vial. Es un fondo destinado a arreglar rutas o construir rutas. Esto es importante. Por ley tiene esa finalidad. No puede destinarse a otro objetivo que no sea la construcción o saneamiento de rutas. El gobierno lo que hizo fue tomar parte de ese fondo y decir, me voy a financiar con esto, no lo voy a destinar a esa finalidad. Hoy el vocero, este fin de semana, el vocero del gobierno, Adrián Rabier, le preguntaron por esto y dijo, sí, es verdad. Parte del fondo SISVIAL se destina a sostener el superávit fiscal, que es una preocupación principal del gobierno y un problema heredado. No tuvo en cuenta que hay un problema legal en esto. Es decir, que puede ser penalizada esta conducta. Hoy hizo una denuncia penal contra el ministro de Economía. Es decir, empieza a haber un problema penal porque los denuncia por malversación de caudales públicos. Usaron la guita para timbear. Habló también Santiago Bausili, que es el socio de Caputo, que está como presidente del Banco Central. Todo a partir de que Fer lo había publicado hace unos días. Había 4 billones de pesos, o sea, un 4 con 12 ceros atrás, que no quedaba claro dónde estaban porque los había recaudado el gobierno nacional, lo tiene que depositar en su cuenta bancaria en el Banco Central y en la cuenta bancaria del Banco Central no están esos 4 billones. No mi. Le preguntaron a Bausili, ¿dónde está? Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos. Bueno, acá está. ¿Dónde están los 4 billones? Es una vergüenza la respuesta de la semana pasada. Detectamos que nosotros teníamos 3,8 billones de pesos, pero está rondando eso entre 3,8 y 4 billones de pesos, que no aparecían contabilizados, no aparecían depositados en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. Después buscamos y vimos que había un depósito en las cuentas que tiene el Tesoro en los bancos comerciales, fundamentalmente en el Banco Nación. Y que si uno calculaba el pago de salarios del 31 de julio, que era justo ese día el del depósito, y el saldo que se habían incrementado y cómo venían cayendo los saldos en esas cuentas, te daba aproximadamente que lo que se hizo el Tesoro fue, en vez de depositarlo en el Banco Central, depositarlo en bancos comerciales privados y usar esa plata para timbear el mercado de las tasas de interés en pesos. Usaron la guita para timbear. Acá está Bausili. ¿Dónde están los 4 billones? Ahí están. ¿De dónde manoteó
el dinero Javier Milei se pregunta, de la caja que surge del impuesto al combustible. Por ley esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Se pregunta Pagano. Los repartió a los que votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación. Como dijo Javier, parte de los impuestos la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal. Traducción, confiesan que la plata de tus rutas se usa para otra cosa, para hacerte creer que se terminó el déficit fiscal. Por eso los denuncié penalmente. Atención a esto. Administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pedí cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma del que lo liberó. Es la misma caja de la causa vialidad, que hoy tiene detenida y presa a Cristina Kirchner. Esto no es una coima como vulgarmente, sí, claro, o cohecho, como puede ser, que es directamente al diputado, me votás esta ley, te llevas esta para tu casa, en negro, viva, claro, no se enteró nadie y listo, como fue, me acuerdo, el escándalo de las coimas del Senado allá por el 2001. Esto suele pasar. Hay unos 28.300 cierres de empresas, se pierden 30.000 puestos de trabajo por mes. Metalfor está en convocatoria. DAS, la que hacía zapatillas, ¿qué dijo? Cierro e importo de Brasil. Esto ya lo vimos con Macri, lo vimos con Martínez de O, lo vimos en la convertibilidad. Esto a la larga no funciona. No funciona. Esta metalúrgica esa de los cables que los traía de afuera. Dijo, bueno, cierro esta sección, los traigo de Filipinas, de Corea. Esto no está bien. Musimundo, pum, capotó. Bares y restaurantes, 40% menos venden. Panadería, 60% menos en pan, 85% menos en facturas. Les dieron permiso para salir antes y ver a la selección argentina, pero mientras miraban el partido empezaron a recibir los telegramas de despido. Esto pasó en Córdoba. Los 35 trabajadores pertenecían a la empresa Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola. Habían sido autorizados para retirarse antes y ver el partido entre Argentina y Egipto, pero durante el partido empezaron a recibir mensajes para que fueran al correo a retirar los telegramas que confirmaban la desvinculación. Los despidos ocurrieron apenas una semana después de que la empresa iniciara un procedimiento preventivo de crisis, una herramienta legal que se utiliza cuando una compañía atraviesa graves problemas económicos. Unilever no opera más en Mendoza. Según la información que pudimos corroborar con Aconcagua Radio, 60 trabajadores firmaron en la jornada del día lunes 10 de agosto su salida desde la empresa Unilever. BGH pone un freno y hay 1000 empleos bajo presión. La empresa negocia parar su producción en Tierra del Fuego. El motivo, la caída del consumo, problemas vinculados a la producción y un exceso de stock que obliga a bajar la actividad. Mientras tanto, el gremio busca asegurar dos cosas: salario completo y puestos de trabajo protegidos. En una provincia donde la industria electrónica ya viene muy golpeada, la decisión de BGH suma otra señal de alarma. Hola, bueno, somos trabajadores de Cascas de Arroyo, nos encontramos en este momento afuera de la planta después de una asamblea, nos encontramos despedidos porque llegaron 800 telegramas. Bueno, vamos a ver ahora qué medidas tomamos con respecto a lo que está pasando y cómo seguimos. Bueno, esas fueron el zapping de noticias de las últimas 2 semanas, mucho, ¿no? Mucho que pasó. Así, bastante variado, ¿no? Sí. Pero vamos a ir a poquito. También con una característica, ¿no? Que no tenemos una a favor para el laburante, para el pueblo trabajador. No hay una medida que este gobierno tome y que no afecte a los trabajadores. Y bueno, esa es la preocupación, ¿no? Y como estábamos viendo en el primero... La primera noticia que, bueno, uno pensaba que había sido una victoria popular, o quizás lo fue en cierto sentido, las leyes que se aprobó, la ley que se aprobó el jueves pasado, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no se aprobaron la cuestión de la extranjerización de tierra, eso tuvo una contra, no se aprobó el cambio a la ley de manejo del fuego que permitía vender las tierras incendiadas, eso que veníamos hablando, pero sí se aprobaron los desalojos express. Así es, que por eso lo que te decía, ¿no? Que no hay una medida a favor de los trabajadores. Imagínate la cantidad de desalojos que se van a producir porque ahora te atrasás en unos días y el propietario va a tener, si es que aprueba, porque todavía tiene que pasar por diputados, ¿no? Si vos te atrasás, en 10 días el propietario puede iniciarte juicio de desalojo y automáticamente
en 10 días la justicia ya toma partido por el desalojo, ¿no? Porque es lo que va a pasar. Y bueno, vamos también lo que está dentro de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es toda una cáscara, ¿no? Sí, todo una ley Porque, gigante. como vos decías, ahí estaba metido la ley de tierras, la ley de, La de manejo del de fuego. incendios. Bueno, acá también está metido dentro de esta ley la expropiación de empresas que no se va a poder realizar más. Si hoy el este Estado nacional vende una empresa nacional, la privatiza, bueno, reestatizarla, como se produjo con YPF, como se produjo con Aerolíneas, va a ser imposible, porque entre medio de todo esto han metido que las empresas van a poder recurrir y apelar al lucro cesante. ¿Qué significa esto? Que las empresas van a decir, bueno, pero yo tenía previsto que iba a ganar tantos millones de dólares, donde se va a hacer imposible la reestatización. Y esto es lo que están garantizándole a aquellos que están con intenciones o que ya han comprado empresas del Estado. Bueno, con esto le están garantizando que no se las van a poder volver a expropiar más. Ah, mira, eso también está en esta ley. Está dentro de la ley, exactamente. O Que sea, esto ahora pasa- si privatizan una central hidroeléctrica, si privatizan una autopista, no se puede... Y va a ser se puede expropiar. imposible para el Estado volver a estatizarlas, porque le han puesto este derecho al lucro cesante que van a tener las empresas para, como te decía, yo tenía pensado que íbamos a ganar tantos millones de dólares. ¿Y cómo va a ser el Estado para pagar eso? Imposible. Le están garantizando a sus amigos, porque son sus amigos los que se están quedando hoy con las empresas del Estado, le están asegurando, bueno, quédate tranquilo que nunca más te las van a poder tocar. Mira, y uno pensaba que solamente había pasado, que había pasado la cuestión de los desalojos, pero también bajo la alfombra pasan esto otro de privatización. Así es, está dentro de la ley. Bueno, recordemos que todavía tiene que pasar por diputados, donde, bueno, esperemos que diputado pueda llegar a frenarla, ¿no? No dé el quórum o tenga los votos como para rechazarla. Así es. Bueno, y esto afecta, esta cuestión de los desalojos, ahora fallan antes, permiten un desalojo a favor del propietario cuando simplemente se hace una denuncia sin sentencia firme en las ciudades, como decías bien Juan, a los inquilinos que pagan, que no pueden pagar o que se están retrasa informalmente, a los cómo pueden desalojar. cómo está la situación económica. A todos les está pasando que en vez de pagar el 10, bueno, recién van a juntar el dinero el 15, el 20. Vas a estar en la mano del propietario si te quiere bancar esos días de mora o directamente decide, no, listo, que quiero otro inquilino. Bueno, eso también está en juego, ¿no? Y eso es una realidad de las grandes ciudades. Y por aquí en el campo, Y ¿cómo? también en los territorios van a tener los que quieren expropiar o los que quieren iniciar juicios de desalojo, va a ser terrible. En las comunidades rurales también esto va a ser una sangría. Pero, como te digo, a favor de los que más tienen, a favor de los grandes capitales. Por eso lo que comentábamos que, che, loco, una a favor del laburante. Claro. O sea, ahora se puede iniciar un desalojo sin sentencia firme a quienes tienen la posesión pero no tienen propiedad. Se habilita al propietario directamente a pedir desalojo sin fallo de un juez, sería la cuestión. Así es. Así es. Muy, muy complicada la situación. Y bueno, ya si hoy, con las leyes que tenemos, se producen estas arbitrariedades de desalojo, imagínate con el poder que van a tener con una ley que los habilite a todo esto. Claro. Bueno, ya lo estamos viviendo. La ley todavía no se terminó de aprobar porque hace falta que la aprueben en diputados, hace falta dar la lucha en diputados. Y en Jujuy vivimos en los últimos días un operativo de la policía de Jujuy que ejecutó un desalojo de la comunidad indígena Santa Rosa en Humahuaca.
a tan solo 2 días después de que se aprobara en Senado. Así es. Por eso el empoderamiento que se le va a dar a las grandes empresas o a los empresarios para empezar a desalojar donde había conflicto, y bueno, va a haber una sangría muy grande, va a haber un conflicto, una conflictividad muy grande que, bueno, como te digo, esperemos que sea frenado esto en diputados. Esperemos que se frenen diputados, que no aprueben esta ley, que es una locura. ¿Te parece, Juan? Vamos a un bloquecito musical, seguimos con las noticias en unos minutos. Dale. Estás escuchando el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramú, FM 89.3. Seguimos con esta columna Popurrí con Juan Claramú. El zapping de noticias seguía con esta noticia que nos dimos cuenta, digamos, como sociedad nos enteramos que parte del impuesto a los combustibles líquidos que deberían ir a parar a un fondo, al SIG Vial, para el mantenimiento de las rutas nacionales, bueno, todo eso el gobierno nacional lo agarra y lo utiliza para la timba, lo pone en un plazo fijo, lo pone en eso y no lo ejecuta en las obras públicas. Bueno, un poco es lo que se está viendo y se está denunciando, ¿no? Ya hubo varias denuncias de legisladores, hasta la última que creo que fue ayer, Lilita Carrió también, con un grupo de legisladores de la coalición cívica, también radicaron una denuncia de estos fondos que son con un fin específico, que son con un fin para el arreglo y la construcción de rutas. Bueno, el gobierno lo que está haciendo es desviar esos fondos, por eso cuando te dicen tenemos superávit fiscal, claro, porque están sacando plata de lo que es la salud, están sacando plata de lo que es la educación, están sacando plata de lo que es el mantenimiento de la ruta para cubrir esos déficits o también para timbiarla, ¿no? Para ponerla a intereses y bueno, ¿y quién se queda con esos intereses? También habría que rastrear y seguramente en esta investigación que se va a realizar, que cayó casualmente en el juzgado de Irurzun. Irurzun es el que tuvo el caso Vialidad con Cristina Fernández de Kirchner. Que sentenció a Cristina. Sí, y él tenía una jurisprudencia, ¿no? Él mantenía una forma de trabajo que era primero lo meto preso y después lo indago. O primero lo meto preso y después investigo. Bueno, a ver qué medida va a adoptar, ¿no? Si mantiene esa doctrina o cambia. Lo que escuché también, Julio, que se estaba hablando que lo estaban por sacar de ese juzgado, que lo iban a trasladar a otro juzgado. Bueno, yo creo que un poco es para resguardarlo, ¿no? A este juez, porque si actúa con coherencia y actúa con imparcialidad, tendría que actuar de la misma forma que lo hizo en el caso de Vialidad con Cristina Fernández de Kirchner. Primero ponerlos presos a tantos funcionarios del peronismo que se los encarceló primero y después recién se los empezó a indagar, se empezó a investigar. Bueno, también tenemos que estar mirando y exigiendo, ¿no?, de que estos fondos vayan a su lugar específico, que es el mantenimiento y la creación de nuevas rutas. Y el incremento que se ha dado y se está estudiando, ¿no?, el incremento de muertes en las rutas que hubo por el mal mantenimiento. Ayer escuchaba que el porcentaje que se está viendo en los accidentes de las rutas, en la mayoría figura ruta en mal estado. Porque a veces podés tener una ruta perfecta y una mala maniobra, pero se está viendo que los accidentes que están costando vida, uno de los ítems es ruta en mal estado. O sea que serían, si estos fondos fuesen volcados a esta ruta, por ahí hubiesen sido evitables esas muertes, ¿no? Claro. Ahora hay una denuncia penal de Marcela Pagano. Bueno, hay unas cuantas denuncias comunicacionales y también penal contra Santiago Caputo, que es el ministro de Economía. Exactamente, porque teóricamente él es el que chupa esos fondos y los lleva al Ministerio de Economía. Y lo que decíamos, ¿no?, con
la teoría de Irursum, si Cristina Fernández de Kirchner no podía no saber lo que hacían sus funcionarios, bueno, si emplea la misma doctrina, tendría que decir, Milei no puede no saber lo que está haciendo su ministro de Economía, que es sacar esos fondos y darle un uso en el cual no estaban destinados para eso. Así es. Acá estoy leyendo que no es poco el impuesto a los combustibles, que es lo que forma este fondo. Aumenta en un 15 o un 20% el precio del combustible, este impuesto que va a parar a este fondo para mantenimiento de rutas. O sea, lo está pagando... Este lo está pagando todos los argentinos que cargan nafta para... Así es, y bueno, esto comenzó cuando ya quisieron hacer desaparecer Vialidad Nacional, ¿no? Pero hubo un amparo, hubo denuncias y bueno, tuvieron que, por lo menos el organismo, mantenerlo. Si bien lo han desfinanciado porque no le giran los dineros, bueno, ahí se está viendo a dónde van los dineros de las rutas. Cuando vos vas y agarrás un pocito y decís, uy, que no se me haya roto la cubierta, que no se me haya roto el auto, bueno, es porque Caputo y Milei se están llevando los fondos que son para arreglar la ruta, para timbiarlos, para ponerlo a intereses, o para cubrir el supuesto superávit fiscal que ellos dicen tener, ¿no? Hay una gran pregunta que se hace, bueno, quienes denunciaron y que nos hacemos todos, que es ¿a dónde está esta plata? ¿A dónde va a parar? Y la denuncia que hace la diputada Pagano, dicen que lo están usando como la moneda de cambio para que se voten ciertas leyes, ¿no? Que justo coincide que los días en los cuales hay votación, las transferencias desde el Ejecutivo hacia otros aumentan 3 veces más. Sí, estaba diciendo, la denuncia dice que 2 días antes o 2 días después de cada discusión en el Parlamento de leyes que el gobierno quiere sacar, ahí se activan los mecanismos de traslado de estos dineros, que bueno, después habría que ver también si los gobernadores lo utilizan para ese fin específico que es el arreglo de ruta, o es la moneda, como dice la denuncia, la moneda de cambio para aprobar las leyes. Claro, porque eso depende de cada gobierno, de cada provincia. Hay quienes les votan las leyes a Milei, los que le dicen los gobernadores aliados, y quienes no. Por ejemplo, aquí no se han votado. Y aquí no se ha girado dinero para de esos fondos, ¿no? Con Formosa como la provincia de Buenos Aires, como a las provincias que no le aprueban las leyes que ellos quieren, no les giran nada, y a las que casualmente las provincias que le aprueban, bueno, 2 días antes, 2 días después les llegan los fondos. Bien. Algunos, no es que tampoco les giran lo que realmente les tendrían que girar, sino que alguna parte de esos fondos le están llegando. Claro. Bueno, es un escándalo a nivel nacional que llevó varios días, esto por la desaparición de 4 billones de pesos de estos fondos que están usándose como moneda para votación de leyes, o que directamente no se sabe dónde están. Vos fijate, perdón Julio, vos fijate que el presidente del Banco Central, Bausini, socio de Caputo, ¿no? Socio, ¿por qué? Porque tienen una consultora a medias, tienen una consultora que la faz privada y son socios, tienen el mismo trabajo en la parte privada, y le pregunta por 4 billones. 4 billones, y dice, no sé, bueno, habrá que buscarlo. Imagínate a vos que te falten 20 lucas en tu casa. Claro, no, te volvés loco. De un dineral de dinero público, porque uno cuando a veces pierde algo que no es suyo, lo busca más, digamos, lo cuida claro, más. O así fuese tú, a mí me faltan 20 lucas en mi casa y me vuelvo loco. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con él? Y bueno, y este tipo le faltan 4 billones. Claro, lo que pasa es que él sabe lo que pasó con esos 4 billones. Claro. Lo ponían a trabajar en bancos privados porque ni siquiera iba a la banca nacional. Lo pusieron a trabajar en bancos privados que te dan el 20 y pico % de interés mensual, anual,
Y bueno, fíjate cuánta estamos hablando de fortuna de plata, que bueno, la están manejando como ellos quieren y hambriando a un pueblo cuando es mentira que no hay plata. Ayúdame a pensar, Juan, porque no termino de entender. En estos días también quieren, el gobierno nacional quería cambiar la carta orgánica del Banco Central en el Congreso. ¿Puede tener algo que ver con esto, digamos, esta irregularidad en el Banco Central? No solo con esto, sino que también esto se traslada a que mañana hay un cambio de gobierno y todos los gobiernos ponen a sus funcionarios. Bueno, con esto sería casi imposible remover a la cúpula del Banco Central. Los quieren blindar, sería. Entonces, lo que pasa en Perú, vos fijate, en Perú cambian los presidentes, pero la gente que está a cargo del Banco Central de Perú es imposible removerlos porque necesitan una mayoría especial. Entonces, vos como gobierno no podrías realizar tu programa económico o tu programa monetario porque están sellando al Banco Central para que cualquier gobierno que haya, el Banco Central siga con su política monetaria, que casualmente es la que quiere este gobierno. Claro, sería como que el banco está por arriba del gobierno. Y porque si vos le mandás a emitir, ellos tienen la potestad para decir no, si vos le mandás a hacer, bueno, están protegiendo, o sea que mañana viene otro gobierno y Bausili, que es hoy el presidente del banco, no lo pueden mover, no lo podrían tocar. Se están preocupando por eso, porque las políticas monetarias del país continúen con esta línea de pensamiento, ¿no? Claro. Con esta línea neoliberal, o que ellos se queden con el manejo de lo que sería el Banco Central. Claro, esto es algo que encima pidió el FMI, el Fondo Monetario Internacional, Claro, la última visita. Bueno, y por eso también lo que decía Milei, que vamos a la peruanización. Va a ser más fácil sacar un presidente de la nación que al presidente del Banco Central, perdón. Mirá, ¿cómo estamos? Bueno, ¿te parece que vayamos a un bloquecito musical más? Dale, Seguimos dale, con Oli. la otra tanda de noticias. Está complejo y está cargado, ¿no? Todo lo que pasó esta semana. Importantísimo y muchas gracias, Juan, por estar aquí para ayudarnos a comprender qué es lo que va pasando día a día en nuestro país. Estás escuchando el famoso y popular Popurrí. Con Juan Carlos Claramú. FM 89.3. Bueno, volvemos después de este bloquecito musical con el Popurrí, con Juan Claramú, en el tercer bloque de noticias que teníamos en nuestro zapping de esta semana. Vamos a hablar de la industria, de la fuerte crisis industrial que viene teniendo el país, en los cierres y que tiene su consecuencia en cierres de empresas y en despidos. Mira, vamos a repasar, ¿no? Todo lo que aparecía en el zapping. Metalfor en Córdoba, una industria metalúrgica en Córdoba, 600 empleados y están reduciendo un 70% de su planta del personal. Unilever en la provincia de Mendoza también cierra su histórica planta, la que hace los calditos Nor, y despide a 60 trabajadores. En el sur, en Tierra del Fuego, en Río Grande, también la crisis de la electrónica, la crisis de BGH, la empresa esta que hace los microondas, televisores, también despide a 600 trabajadores. En Entre Ríos, para que veamos esto que pasa en todo el país, Granja Tres Arroyos, la que faena pollos, tuvo 269 despidos en las últimas semanas, y el fabricante de Nike y Adidas, las zapatillas DAS, que se llama el grupo DAS, la fábrica que queda en El Dorado, Misiones, en el norte del país, cierra su planta y despide a 150 trabajadores. Y bueno, no nos olvidemos que no hace mucho tiempo el gobierno aprobó, tanto en senadores como en diputados, una ley de modernización laboral, que eso iba a traer más empleo en blanco, que eso iba a favorecer a los empresarios, ¿no? A que tomar gente sea más fácil, que tomar gente sea menos riesgoso, porque según ellos te hablaban de la industria del
del juicio, y cosa que siempre se demostró que no era tan así, y los porcentajes de juicios laborales son mínimos en comparación a la masa de trabajadores. Y bueno, con ese verso de la modernización laboral han permitido, porque muchos de estos trabajadores que están quedando en la calle, a muchos ni siquiera los están indemnizando, ¿no? Los están echando, los están dejando en la calle y bueno, vas a cobrar cuando puedas y si podés, y si no, directamente se tienen que ir sin hasta medio maquiavélico, ¿no? A unos obreros de una empresa, creo que fue en Córdoba. Claro, la de Metalfor. La de Metalfor los mandaban, los autorizaban, no, anda a tu casa a ver el partido, no hay problema, andá después del partido, y mientras estaban viendo el partido les llegaban los telegramas de despido. Algunos esa perversidad, ¿no? Es perverso, algunos incluso por mensajito de WhatsApp los despiden luego de cantidad de años, ahora avalados por la ley. Y mira, eso no, me gustaría saber, después de la ley de modernización laboral que fue aprobada, a ver cuánto, creo que hay algo de 400.000, puede ser que hayan dicho, puestos menos de trabajo a nivel nacional. A ver, esto, claro, hay una noticia que dice que desde que asumió Milei, ya serían, ¿cuánto? ¿2 años? ¿2 años y medio? Casi 3 años. Casi 3 años, 411.613 puestos de trabajo registrados se perdieron en el periodo. Esto hace la cuenta entre los despidos y los que se crearon, digamos. Sí, hace la suma y la resta. Tanto se crearon, tanto se perdieron y todavía estamos en un saldo negativo. Y bueno, y con una ley en el medio que teóricamente debería facilitar la toma de trabajadores, ¿no? Que la masa de trabajadores se incremente. Bueno, esto es lo que tiene también este gobierno, ¿no? De ponerle nombres ribombantes, nombres muy atractivos a las leyes, pero vienen encubiertas una serie de consecuencias que, como decíamos, siempre son negativas para el pueblo trabajador. Claro, como la otra, el nombre de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, modernización laboral, y en definitiva son otra cosa. Exactamente. El nombre es muy lindo, pero las consecuencias para el laburante son terroríficas. Y lo que se está viendo y lo que se está profundizando, que la situación económica, la mayoría de la gente que habla del tema, va a empeorar, no va a mejorar, no se ve que vaya a haber mejoría, o sea que todavía esta masa de personas que se han quedado sin laburo se va a seguir incrementando. Así es una situación nacional, no tiene que ver con las políticas de una u otra provincia, pero en todos lados está cayendo la industria e incluso las firmas extranjeras que supuestamente iban a venir a invertir y todo eso se están yendo. Unilever. La industria y las pymes, ¿no? Claro. Las pequeñas y medianas empresas que cada vez están peor. Y bueno, y ahora creen que con esto de que pueden las empresas tomar créditos en dólares, esto las va a beneficiar. Pobrecito aquel que se atreva a endeudarse en dólares. Las consecuencias, bueno, sí, ya no solo va a perder su pequeña industria o su pequeño emprendimiento, sino que va a quedar endeudado de por vida. Esto ya lo hemos vivido, cuando uno habla de que esto ya pasó, y bueno, por ahí mucha gente que de 30, 40 años que por ahí no lo ha vivido, no, esto va a ir bien, esto va a cambiar, esto nunca se hizo. Muchachos, son cosas que ya han pasado, que ya han fracasado, y que vos también fijate, Julio, la cantidad de suicidios, ¿no? Que están aumentando, porque hay gente que se ve perdida en todo, se ve perdido en su futuro, se ve perdida en sus proyectos, se ve perdida en su proyecto de vida, y bueno, y está tomando la decisión de tan drástica como es quitarse la vida cuando a vos te arrebatan todo, ¿no? Esto también hay un incremento y alguna consecuencia por lo económico, no tengas duda que también está afectando. Es que claro, no solamente son consecuencias económicas, sino sociales, de salud. Veíamos lo del estado de las rutas, cómo afecta, digamos, a
a la vida de las personas directamente, y también, bueno, hace crecer la violencia, la frustración, el enojo en nuestro pueblo. Exactamente, el humor está porque estamos todos perdiendo, salvo, como siempre decimos, hay un grupito que de grandes empresarios, grandes empresas extranjeras, como son en la minería, como son en la energética, como es en el agro, que bueno, eso sí están viviendo una fiesta. Pero lo que nosotros tenemos que ver y lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por la masa de laburantes. Claro. Los trabajadores de un almacén, de un restaurante, el trabajador de una pequeña empresa, de un pequeño emprendimiento, bueno, ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo le está yendo a esa? Que es la mayoría, ¿no? Porque acá estamos hablando que están disfrutando este modelo un 30% de los habitantes y el 70% totalmente afuera. En el mejor de los casos, porque bueno, claro, cuando hablamos de 400.000 trabajadores despedidos, 400.000 trabajadores menos, hablamos de 400.000 familias en todo el país que también tienen menos ingresos y van a comprar menos a los negocios. Entonces, esto nos perjudica a todos, salvo a aquel que tiene grandes negocios con las mineras, a los caputos. A ellos no los perjudica. Exactamente. La plata está de ese por eso es tan importante, ¿no? Estos movimientos políticos que se están armando, esta reunión que hubo del PJ o de algunos dirigentes del peronismo en estos días, que bueno, a pesar de las diferencias, han tenido la grandeza, ¿no?, de juntarse y de tal vez empezar a limar esas diferencias, porque las consecuencias de un segundo mandato de Milei podrían ser más que trágicas. Sí, también se han juntado en Misiones los gobernadores del Norte Grande para, entre otras cosas, pedir el subsidio de zonas cálidas para la luz en el verano, y también, bueno, para unirse, ¿no?, en este federalismo y plantear en conjunto qué es lo que tiene que cambiar de rumbo el gobierno de Javier Milei en lo que le queda, ¿no? Sí. Así que, bueno, se continúa. Nosotros tenemos que continuar informando lo que pasa semana a semana. Esto es importantísimo saberlo, pero no hay que nunca bajar la mirada como pueblo, agacharse y decir esto va a ser así para siempre, porque somos un pueblo con conciencia y con memoria. Y a pesar del esfuerzo que hacemos de buscar buenas noticias, ¿no? Porque tampoco queremos aparecer como que son todas pálidas, claro, pero no encontramos alguna noticia que sea que el gobierno nacional haga alguna ley o algún proyecto que tenga para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No la podemos encontrar, lamentablemente, no la podemos encontrar a pesar de que la buscamos. Así todo, bueno, sabemos que gobiernos locales, gobiernos provinciales, pese a los recortes, continúan ejecutando obras públicas. Bueno, yo veía o leíamos en estas semanas en el programa la continuidad de los programas de obras hídricas en Santiago, en Catamarca, en el Norte Grande. Semana a semana también trajimos desarrollos de la ciencia de las universidades públicas, del CONICET. Entonces, bueno, vemos un pueblo que continúa trabajando frente a los embates. En el día de ayer hubo una marcha a nivel nacional, una marcha de los investigadores, de los científicos, también reclamando y poniendo en evidencia el vaciamiento que hay. Ayer escuchaba un investigador, hace 8 años que venía investigando una línea de investigación, quedó desfinanciado, tuvo que cortar, o sea, 8 años que quedaron en el abandono, que quedaron ahí truncados, 8 años de trabajo, y bueno, que seguramente alguna empresa privada por ahí lo va a hacer, pero después cuánto más le va a costar al país implementar eso que se venía trabajando. Todo esto está sucediendo y por ahí no son grandes noticias, si no son por estas movilizaciones, en los medios nacionales no estamos viendo reflejadas, ¿no?, estas problemáticas, salvo en algún que otro medio, pero no son noticias que tendrían que estar en el candelero, ¿no? Lo que está pasando con la ciencia, la tecnología, los investigadores, que ya tuvimos una época donde un ministro
de Economía los mandó a lavar los platos. Cierto. A los investigadores. ¿Es el mismo que tenemos ahora? Cavallo. No, fue Cavallo. Pensé que era Caputo. Son tan parecidos. O sea, por eso cuando decimos, muchachos, esto ya pasó, esto ya lo hemos vivido, no es una retórica, no es un por decir algo, es porque realmente ya lo hemos vivido y sabemos cómo termina. Bueno, Juan, muchas gracias por traernos tanto análisis, tanta memoria semana a semana, para poder tener una perspectiva más a largo plazo, más en general, y entender, más allá de lo que va pasando cada día, entender hacia dónde va la cosa y hacia dónde vamos también como pueblo. Muchísimas gracias por venir esta semana y nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿no, Juan? Dale, un saludo a todos los que nos están escuchando. Si me permitís, Julio, hoy voy a ser un poquito egoísta. Quería mandarle un saludo a mis nietos. Claro. A Faustino, a Bruno, a Juan Cruz y Francisco. Bien. Vaya ese saludo a la distancia y continuamos entonces con el gomerazo a tu memoria, con los bloques musicales luego de esta columna popurrí. Acabás de escuchar el famoso y popular Popurrí con Juan Carlos Claramú, FM 89.3.